¿Cómo hacemos para prepararnos para un día de dudas e interrogantes? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para salir a enfrentar la vida un día, un tiempo de dudas e interrogantes? En 1 Corintios 1:23, el apóstol Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. O sea, el apóstol Pablo decía que cuando un judío veía al que supuestamente era el Mesías esperado siendo crucificado, para él era algo escandaloso, algo que no podía aceptar. En cambio, cuando un griego o un gentil lo veía, también decía algo así como que es una locura esto, es un sinsentido. Lo que no nos dice el apóstol Pablo es cómo reaccionaron los discípulos de Jesús al ver a su maestro siendo crucificado. ¿Cómo habrán reaccionado aquellos que compartieron esos 3 años de vida y ministerio público de Jesús, verlo a su maestro siendo azotado, enjuiciado injustamente y luego crucificado? Pero creo, estoy convencido, porque los evangelios me lo testifican, que Jesús tuvo una preocupación muy grande durante gran parte de su ministerio, y especialmente en el tramo final, ya camino a la cruz, por ver cómo sus discípulos iban a reaccionar frente a su crucifixión. Es más, si me apuran un poco, les diría que estaba más preocupado por sus discípulos frente a su crucifixión que él mismo, pensando en lo que él sufriría en esa crucifixión. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la oración más larga que tenemos registrada de Jesús, la famosa llamada oración intercesora de Juan 17, tiene unos 26 versículos, pero 17 de esos 26 versículos, Jesús los utiliza para orar por los discípulos para el momento de su partida. O sea que gran parte de esa oración había un peso, una carga en Jesús por sus discípulos al momento de ser crucificado. Pero además de orar e interceder por ellos, ¿qué hizo Jesús para prepararlos para enfrentar aquel día tan duro de su propia cruz? ¿Cómo hace Jesús hoy en día también para ayudarnos a enfrentar ese día de las dudas y de la incertidumbre o del sinsentido, como pudieron haber experimentado esos discípulos al ver a su maestro crucificado? Los invito a que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 13. Para mí, Juan 13, junto con otros pasajes, es uno de los pasajes más bonitos de la Biblia. Dice ahí la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, y ahí dejamos el relato. Estos primeros versículos no son solamente una introducción al capítulo 13 para que lo entendamos mejor, sino que cuando meditamos en ello, no solamente son una introducción, sino que son una explicación para poder entender todo lo que Jesús va a hacer y decir
en lo que dice el resto del capítulo 13 de Juan, en Juan 14, en Juan 15, en Juan 16 y en Juan 17. Este preámbulo, si me permiten definirlo así, estos primeros 3 versículos de Juan nos ayudan a entender a este Jesús en el tramo final de su ministerio. Si prestaban atención, se habrán dado cuenta que hay un verbo importante, que es el verbo saber, sabiendo Jesús. Ese verbo saber nos habla de una comprensión o conocimiento total de algo. Pero alguien se pregunta, bueno, ¿de qué? Si prestan atención, se van a dar cuenta de que estaba teniendo plena comprensión o conocimiento Jesús. Versículo 1, de que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Fíjense que no se habla de la muerte de Jesús en ningún momento. Se habla de volver al Padre. ¿Sí? ¿Quién sabía también? Versículo 2. Él sabía que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. También lo sabía. Versículo 3. Que había salido de Dios y que a Dios volvía. Eso también lo sabía. Que estaba ahí nomás de volver a estar con el Padre. Pero al comienzo del versículo 3, el apóstol Juan, lo acabamos de leer recién, nos comparte una verdad espiritual importantísima que una y otra vez Jesús, a lo largo de su ministerio, quiso que sus discípulos tuvieran en claro respecto a lo que iba a suceder en la cruz. Y que era crucial para que ellos pudieran comprender cómo Jesús vivió su crucifixión. Lo que dice el versículo 3 al comienzo. Sabía que el Padre, escuche bien estas palabras, había puesto en sus manos todas las cosas. Otra versión de esta expresión de poner en las manos de Jesús todas las cosas, dice así. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo. Y es importante que esa verdad espiritual, aunque pareciera lo contrario, sus discípulos la tuvieran presente cuando veían que su maestro estaba siendo traicionado, arrestado, falsamente juzgado y luego crucificado. ¿Cuál era esta verdad? Jesús, escuche bien, en la cruz seguía el control de todo. Jesús en la cruz seguía el control de todo. Y si no, escuchémoslo al mismo Jesús en Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita. No se equivoque el muchacho que dice Jesús a sus discípulos. Nadie me va a mí a arrebatar la vida. Yo la voy a ofrecer mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, porque lo reconoce que el Padre se lo ha dado, para ponerla, y tengo poder si quiero para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A la luz de esta verdad, no podemos decir que en todo este proceso en que Jesús fue, ¿cómo decirlo?, traicionado, arrestado, afrentado, burlado, agrégale todos los verbos ofensivos y agresivos hacia Jesús hasta la misma cruz. En ningún momento Jesús fue víctima de las circunstancias. A ver si me entiende lo que le quiero decir. Él no fue víctima de las circunstancias porque él tenía control de las circunstancias. Y esto cambia nuestra visión de todo esto. No es lo mismo que me pegue a alguien
porque yo no me puedo resistir al que me está pegando, porque es más grande que yo, porque es más fuerte, porque me encontró cansado, que me deje golpear por la vida, pudiéndolo evitar. No es lo mismo. No es lo mismo que alguien me escupa en un descuido mío, que yo me deje escupir, aunque pudiera haberlo evitado. Acabamos de ver que el Padre le había dado poder sobre todo. Por eso nos cuesta entender esto viéndolo a Jesús crucificado. Él estaba en control de todo. Si no, ¿recuerdan el incidente? ¿Se acuerdan cuando lo vienen a arrestar a Jesús? Que Simón, que a veces está en duda si es Simón Pedro o si es Simón el Celote, porque si fuera Simón el Celote era más probable que tuviera algún cuchillo ahí guardadito, ¿no? Por ser celote, por ser un guerrillero. Entonces, algunos tienen la duda de qué Simón fue realmente, que le corta la oreja a ese mágico. ¿Qué le contesta Jesús? A ver, Simón, sea quien fuera ese Simón, ¿no sabés, Mateo 26, 53, que podría pedirle a mi Padre que me enviara 12.000 ángeles y me lo enviarían? Y yo me pregunto, ¿para qué 12.000? Con uno solo desaparecían todos. Pero, a ver, Pedro, no estás entendiendo cómo es la cosa. No es que, me sorprendieron y me agarraron y me arrestaron. No, estoy al control de esto. Estoy dejando que esto esté pasando. En otras palabras, lo que también Jesús tenía muy en claro en aquel momento tan especial y único, y piénsenlo bien, único de su existencia eterna, era que Él era quien decidía qué hacer en esa hora. Y lo que Jesús decidió hacer en ese momento, lo dice Juan en el versículo 1, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esta expresión de que los amó hasta el fin significa que los amó hasta el grado extremo. Por eso otra versión dice, les mostró toda la plenitud de su amor. ¿Cuál fue entonces el plan de Jesús para enfrentar este tiempo de tanta injusticia, de tanta agresión? ¿Cuál fue su respuesta frente a las presiones que estaba experimentando? Él decidió seguir amando. Él decidió amar hasta el extremo. En otras palabras, todo lo que vamos a ver según este preámbulo de Juan 13, 1 al 3, todo lo que le vamos a ver hacer a Jesús, reaccionar a Jesús, decir a Jesús, callar a Jesús, debemos entenderlo que todo lo va a ser movido por el amor, lo hará por amor. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la palabra de Dios dice que Jesús es Dios. Y la Biblia dice que Dios no cambia. Su naturaleza es la misma. Y si Dios no cambia, debemos interpretar hoy en día su obrar en nuestras vidas y su aparente no obrar en nuestras propias vidas. Sus no y sus sí hoy en día, Dios siempre lo va a hacer movido e inspirado por el amor hacia nosotros. Esto es importantísimo. Que entiendas que la voluntad de Dios para tu vida, todas sus acciones en tu vida, aún las no acciones, las respuestas que no esperabas o las no respuestas, todas se van a explicar por el amor que Dios te tiene. Y dentro de esta respuesta o plan de amor que Jesús decidió para preparar también a sus discípulos para la crucifixión, Él va a llevar a cabo dos gestos de amor muy importantes. El primero de ellos lo tenemos en Juan también,
el capítulo 13, obviamente, pero los versículos 4 y 5. Si ustedes luego de sus casas pueden leer en Lucas capítulo 22, versículos 9 al 13, se van a dar cuenta de que para aquella última cena Jesús había previsto todos los detalles. Pero alguien podría decir, o casi todos, el lugar, los elementos de la cena, la presencia de todos sus discípulos, pero aparentemente se le había escapado un detalle a Jesús. No había contratado al siervo que tenía que estar para lavar los pies de todos los comensales. Y alguien diría, ¿cómo se le escapó eso a Jesús? Pero no se le escapó. Leemos en Juan 13, versículos 4 y 5. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. ¿Por qué afirmamos, hermano, que este gesto de levantarse de la mesa y comenzar a lavar los pies de sus discípulos era un gesto de amor? En primer lugar y fundamentalmente porque lo acabamos de leer recién en Juan 13:1, que todo lo que iba a hacer de ahí en más era una decisión de amor de parte de Jesús y de un amor hasta el extremo. Pero para entender mejor el sentido de este gesto, vamos a ubicarlo en el contexto de aquella noche. Y el contexto, para ese contexto quizás nos ayuda más Lucas 22, 24. ¿Qué estaba pasando esa noche en esa cena? Dice la palabra de Dios, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Y dando rienda suelta, como siempre decimos, a una imaginación disciplinada, podíamos imaginarlo, aquella escena en la que los discípulos ya empiezan a elevar su voz uno contra otros y a argumentar cuál podría ser la razón por la que uno tendría que estar un poquito más arriba que el otro. Y porque yo hace más tiempo que lo conozco a Jesús que vos, o que a mí me cambió el nombre y a vos no, o que yo soy del mismo lugar de donde era Jesús, y tantas otras razones. Lo cierto es que la discusión se estaba elevando de tono. Y yo me imagino que en medio de esa discusión, Jesús en silencio se levantó y se dirigió a donde se encontraba la vasija de barro. Se ató la toalla de cintura y comenzó a lavar los pies de sus acalorados discípulos. Y me imagino que las voces empezaron sutilmente a bajar de volumen hasta hacerse un silencio al ver que su maestro estaba haciendo lo que el criado no contratado tendría que haber hecho. Y si bien Jesús procedió a explicarle el significado de ese gesto, y ustedes lo tienen a partir de Juan 13:12, permítanme explicárselo a través de otro pasaje, que es Filipenses 2, 5 al 8, que dice así la palabra de Dios. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y, escuche bien, adoptó la posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Acá empieza el camino de la humillación, que va a terminar finalmente en la cruz. Él se humilló delante de sus discípulos y tomó la forma de siervo. Pues en realidad, aunque todos estaban juntos en un mismo lugar, posiblemente celebrando la misma fiesta religiosa de Pascua,
al comenzar a lavar los pies de sus discípulos y comenzar así en cierta manera el camino de humillación de la cruz, Él les estaba queriendo mostrar que Él y ellos estaban en dos sintonías completamente diferentes, dos realidades espirituales completamente opuestas. Ellos estaban ocupados y preocupados en saber quién iba a ocupar el mejor lugar cerca de Jesús, mientras que Jesús estaba enfocado en la cruz. Y permítame interpretar, dándole un énfasis a esto, de mostrarles a través de este gesto, muchachos, ustedes están en otro canal, en otra dimensión. Pareciera que no entienden de qué se trata este tiempo. Qué importante de estar en sintonía con Dios. Qué importante de saber en qué Dios está metido y qué es lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. Como pastor, debo reconocer que si algo me avergüenza en mi vida pastoral, es que cuando comenzó el año de la pandemia, a mí me encontró programando y estableciendo objetivos para la iglesia, como cualquier otro año. No lo vi venir. Yo lo digo, pero el 99,99% del resto de los pastores del mundo tampoco lo vio venir. Dios estaba preparando algo que iba a sacudir a la humanidad. Y ninguno de nosotros estuvo en el secreto de Dios para anticiparnos a eso. Entonces, cuando Jesús empieza a lavar los pies de sus discípulos, los confronta, en el sentido de que están en dos universos paralelos, son dos vidas completamente ajenas, lo que Jesús está viviendo y lo que ellos estaban preocupados en lograr. Pero hay un segundo gesto de amor de Jesús hacia sus discípulos en aquella noche y que está en relación con el primer gesto. Y ese segundo gesto de amor fue confrontar a sus discípulos con su propia realidad espiritual. En aquella noche hubo un punto de quiebre que está en Juan 13:21. Y no se lo imagina a Jesús levantando su voz y diciendo: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Y ante el desconcierto y el desconocimiento de 11 de sus 12 discípulos sobre quién se animaría a tal cosa, Jesús procedió a identificar al que estaba a punto de traicionarlo. Conocemos la historia. Dice Juan 13:26, respondió Jesús: es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Es muy probable, como ustedes ya lo deben haber escuchado, que Jesús, al ofrecer a Judas el pan mojado, estaba ofreciendo un gesto especial de aprecio que era propio de la época. Cuando el anfitrión quería homenajear a alguien de los invitados, elegía un bocado exquisito y lo alargaba al invitado que quería honrar. Muchos comentaristas bíblicos dicen que Jesús estaba queriéndole decir algo a Judas. Pero el hecho fue que Judas acepta el bocado sin alterar sus planes de entregar a Jesús. ¿Qué significa esto? Judas es confrontado con su realidad espiritual. Él la reconoce, pero sigue en la misma. No está dispuesto a cambiar. Por eso no es raro, aunque suene muy fuerte, que sea una realidad lo que dice Juan
pero en el versículo 27 de este capítulo 13. Y después que comió el pan, Satanás entró en él. Porque cuando uno le dice que no a Dios, le entrega la agenda de la vida a Satanás. Jesús lo estaba confrontando en amor, con gracia a Judas, tratando de expresar afecto a quien ya había decidido traicionar. Pero confrontado con su realidad espiritual, Judas dijo, yo sigo con la mía. Pero en aquella misma noche, Jesús también tendría un gesto parecido con otro de sus discípulos. Ustedes lo tienen acá en Juan 13:38, pero para entenderlo un poquito más en contexto, lo leemos en Lucas 22:31-34. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado, escuchen las palabras de Jesús, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿De qué manera no iba a fallar la fe de Pedro? De modo que cuando te arrepientas, ¿de qué? De negarlo a su maestro, de pecar. Ya Jesús le estaba diciendo, Pedro, te vas a equivocar. Pero después, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro le dijo, obviamente, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y acá Jesús redobla la apuesta. ¿Saben por qué? Porque lo estaba confrontando a Pedro con su realidad espiritual, como antes lo había hecho con Judas, y Pedro se estaba haciendo el distraído. Y le dice directamente, ¿sabes una cosa, Pedro? Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, vos vas a negar 3 veces que me conoces. Porque ya es tan directo y duro Jesús. Porque él necesitaba prepararlo a Pedro para cuando lo viera a él crucificado. Y cuando Pedro lo iba a ver a Jesús crucificado, él se iba a sentir a sí mismo como alguien que lo había traicionado y negado. Por eso estas palabras de confrontación fueron vitales para Pedro, porque si lo comparamos con Judas, no es que uno no cayó y el otro cayó, los dos cayeron, pero uno se arrepintió y volvió. ¿Se acuerdan? Se lo dije hace varios mensajes. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero para prepararlos para la cruz, Jesús hizo una cuarta cosa muy importante. Al comienzo de este mensaje hablamos de la versión intercesora de Juan 17. Yo les comentaba que 17 de los 26 versículos de Juan 17 Jesús oró por sus discípulos. Lo que no les aclaré es que si ustedes después en sus casas revisan qué es lo que pide Jesús por sus discípulos, se van a dar cuenta que lo que más pidió en favor de ellos, pensando en cuando lo vieran a él crucificado, es la unidad entre ellos. Por eso, en cuarto lugar, y para prepararlos para la cruz, Jesús oró para que sus discípulos estén protegidos por la unidad de Dios entre ellos. Dice Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, está orando Jesús, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre. ¿De qué manera lo tenía que cuidar el Padre? Para que sean uno como nosotros. Iban a caer, iban a caer, iban a fallarle, iban a fallar. El tema es qué iban a hacer el día después.
¿Qué iban a hacer el día que lo veían cómo esa cruz se levantaba con su maestro clavado en ella? ¿Cómo iban a reaccionar después? Y era importante enfrentar unidos la tormenta que se les avecinaba. Y llegó el momento del arresto y la crucifixión de Jesús. Y leemos Mateo 26, 56, que sucedió lo que Jesús había anticipado. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Pero antes que eso sucediera, Jesús les había anticipado algo. Y si ustedes vuelven a los versículos 31 y 32, van a escuchar a Jesús citar al profeta Zacarías para hablar a sus discípulos, que en instantes lo van a estar dejando solo. Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero qué hermoso cómo termina. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Nos encontramos en Galilea, muchachos. Me van a negar, me van a abandonar, se van a ir todos corriendo. Pero en Galilea nos volvemos a encontrar. ¿Saben por qué? Porque voy a resucitar. Los voy a perdonar. Y esto va a volver a comenzar. ¿Cómo nos prepara Jesús para el día de las dudas y de las incertidumbres? Verlo a Jesús ese día clavado en la cruz fue el día de las dudas, el de no entender qué estaban viendo, el de no saber cómo iba a seguir esto. ¿Se acuerdan los que caminaban hacia las afueras de Jerusalén, hacia Emaús? ¿Cómo nos prepara a nosotros hoy en día? Y Él nos prepara haciéndonos entender de que Él está al control de todo. Él está al control de nuestras vidas. No hay nada que escape de Él. No hay aspecto de nuestras vidas que Él se haya distraído, sino que Él sigue estando al control de nuestras vidas. Él nos va a hacer gestos de amor. Nos va a tratar de hacernos entender de que Él tiene propósitos, de que tenemos que estar conectados a Él, de que tenemos que estar en la misma sintonía con Él, de que no podemos estar Él pensando algo para nosotros y nosotros en cualquier otra cosa. Él nos va a confrontar con nuestra realidad espiritual y debemos ser sinceros cuando lo haga. Y si Él nos muestra cosas que hay que cambiar, hay que arrepentirse, hay que confesar y hay que cambiar. Porque el justo no es el que no se va a equivocar, sino el que equivocándose lo reconoce, se arrepiente y vuelve. Jesús nos quiere unidos como iglesia. Porque en esta unidad estamos protegidos. De tal manera que cuando a uno le sucede algo, si esta unidad está funcionando, como dice la misma palabra, todos se enteran, todos se duelen y todos están orando unos por otros. Cierro con estas palabras. Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Va a pasar. Me van a negar, me van a abandonar. Pero nos encontramos en Galilea. Ahí arranca todo de vuelta. Ahí empezamos de vuelta. Yo te invito a inclinar tu cabeza. Vamos a hablar con Dios. Estamos recordando un Jesús que en esta instancia de la Semana Santa está en la tumba. Ya ha pasado la cruz, ya ha pasado su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ya lo han dejado sus discípulos, ya ha quedado solo. Pero Él preparó a sus discípulos para el tercer día. Él les dijo: nos vemos, muchachos.
nos vemos en Galilea. Y ahí arrancamos de vuelta. Yo no sé si vos tenés que volver a comenzar con Dios. Si es que te has alejado de Dios por una u otra razón, vaya a saber por qué. Puede ser una oración no contestada, puede ser una crisis muy fuerte que te ha apartado de Él, puede ser un enfriamiento en tu vida espiritual. Solo Dios y vos sabés qué es lo que te ha alejado de Él. Pero el Cristo que venció a la muerte, que está vivo, es el que tiene el poder para darte una nueva oportunidad. Nos encontramos en Galilea. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias porque tú en tu amor nos previenes de estos momentos difíciles que pueden venir a nuestra vida, cuando las dudas y la incertidumbre quizás nos rodean. Pero hoy nos afirmamos en la fe de saber de que los que te aman a ti, todo ayuda para bien. Y de que nada nos puede separar de tu amor. Señor, nos esperanzamos en esta verdad de que aún más allá de nuestra infidelidad, de nuestros errores, de nuestras falencias, tú nos invitas a volver a encontrarnos, así como se lo dijiste a sus discípulos. Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú estés volviendo a traer a ti a aquellos que de los que me están escuchando de ti se han alejado. En el nombre de Jesús te lo pido. Y si hay alguien que siente que tiene que volver a Dios, sin preguntar por qué usted se ha alejado de Él, siempre hemos dicho que siempre estamos a una oración de distancia de Él. Que para volver a Él, simplemente hay que volver nuestro rostro a Él en oración y decirle: Señor, perdóname. Siento que me he alejado de ti. Siento que las dudas y la incertidumbre me bloquearon, me alejaron. Te pido perdón, me arrepiento, me vuelvo a abrazar contigo. Si hay alguien que está tomando esta oración y la está haciendo propia o está orando algo semejante a esto, Dios está escuchando esa oración. Dios está acercando a su vida y está dispuesto a volver a empezar las cosas. Simplemente me gustaría orar por si usted está tomando esta decisión. Nunca voy a dejar de hacer esta invitación por si alguien quiere, por primera vez en su vida, invitar a que Dios entre a su vida, perdone sus pecados y lo transforme en una nueva persona. Si alguien quiere tomar por primera vez esta decisión, por primera vez, yo te animo a repetir conmigo esta oración. Señor Dios, gracias por amarme tanto. En este momento confieso que he pecado. Te pido perdón por todos mis errores y confieso que Jesucristo es Dios y que en una cruz Él obró mi salvación. Entra a mi vida, perdóname y hazme un hijo tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias, porque si bien estamos transitando este sábado de Pascua, conocemos el final de la historia. Y sabemos que a la noche del sábado sigue el amanecer victorioso del domingo. Porque en ese amanecer vivimos y nos volvemos a aferrar de ti
para enfrentar los días que se vienen, tomados de tu mano. Gracias, Señor, porque al vencer a la muerte, tú nos das nuevas oportunidades. Te bendecimos por ello. Te amamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.